En este video vamos a aprender cómo determinar la monotonía de una función usando la derivada. Para esto debemos recordar que si tenemos que la derivada de una función evaluada en un punto es mayor a cero, entonces vamos a decir que alrededor de ese punto la función es creciente. De lo contrario, si nosotros tenemos que la derivada de la función evaluada en un punto es menor a cero, nosotros vamos a decir que la función es decreciente. ¿Sí? Esto de acá era equivalente a que la función fuera en dirección hacia arriba y acá estamos hablando de que vaya hacia abajo. En torno nos movemos a la derecha. Teniendo en cuenta estos dos detalles, eso es lo que se utiliza para determinar los intervalos donde la función es creciente. Tengan en cuenta algo, cuando nosotros hablamos de monotonía, se habla de monotonía en intervalos. Esto está siendo evaluado en punto, pero lo que dice esto en el fondo es que hay un intervalo pequeño alrededor de A donde esto va a ser creciente. Y pues si hay varios puntos donde se cumple, el intervalo va a ser cada vez más grande. Veamos un ejemplo más particular. Vamos a calcular los intervalos de monotonía de la función f de x igual a x al cubo menos 12x más 2. Vamos a calcular los intervalos de monotonía de esta función. Para calcular los intervalos de monotonía, pues vamos a usar la derivada. Entonces lo primero que debemos hacer es derivar la función. Entonces obtenemos que f' de x va a ser igual a ¿quién? A 3x al cuadrado menos 12. La derivada del 2 es 0, la derivada de 12x es 12 y la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Ahora, teniendo en cuenta estos dos criterios que tenemos arriba, lo que debemos hacer es resolver la inecuación f' de x mayor a 0 o menor a 0, la que nos quede más cómoda. En realidad, estas dos inecuaciones son igual de fáciles de resolver. Ya cada uno decide con cuál va a trabajar. Entonces resolvamos esta inecuación. ¿Qué estaríamos resolviendo? 3x al cuadrado menos 12 mayor que 0. Esto es lo mismo que trabajar con x al cuadrado menos 4 mayor que 0. Pase a dividir el 3. ¿Sí? Saqué factor común el 3 y lo pasé a dividir. Ahora, esto es una inecuación con un polinomio. Cuando queremos resolver estas inecuaciones, lo que debemos hacer es factorizar. Acá debemos poner en práctica todo lo que aprendimos de inecuaciones. Sería x más 2 por x menos 2 mayor a 0. ¿Cómo resolvemos esto? Para resolver esto debemos hacer nuestra tabla de signos. Entonces, nosotros sabemos que los puntos donde cada una de estas expresiones se hace 0 es en menos 2 y en 2. En nuestra tabla de signos nos quedaría x más 2, x menos 2, menos 2, 2, y de esta forma quedaría nuestra tabla de signos. Ahora, pues lo que debemos ver es cómo se comporta la función en cada uno de los rectángulos. Resolver la inecuación como generalmente se resuelve. Esta de acá es negativa, positiva, positiva, y la de abajo va a ser negativa, negativa, positiva. ¿Eso qué nos quiere decir? Que en este intervalo entre menos infinito y 2, esa expresión es positiva. En el intervalo entre menos 2 y 2 es una expresión negativa y entre 2 e infinito es positiva. ¿Y cómo se interpreta eso? Pues si nos devolvemos al gráfico que teníamos, cuando es positivo es creciente, cuando es negativo es decreciente. Entonces una manera de ubicarlo es decir que en este intervalo va a ser positiva, en este intervalo va a ser negativa y en este intervalo es positiva. Es decir, f de x es creciente en menos infinito, menos 2, unido, 2, infinito. Y tenemos que, perdón, en realidad hablamos de la función f
es creciente en menos infinito menos 2 unido 2 infinito, y f es decreciente en menos 2, 2. Y de esta forma determinamos los intervalos de monotonía de una función. Recordemos, es simplemente derivar y resolver la inecuación al compararla con el cero. Eso sería todo.